Piensas en inglés cada vez que abres la boca para hablar español. Yo también lo hacía y no era por falta de vocabulario o gramática. Era porque pasaba todo lo que decía por un filtro de inglés antes de hablar. Por eso en este video ahora te voy a mostrar cómo eliminar ese filtro y empezar a pensar directo en español. Y vamos a hacerlo contestando una pregunta diaria con la ayuda de un truco que llamo RRR. Try to say that 5 times fast. RRR. Y para empezar, te voy a mostrar cómo dejar de traducir todo en la cabeza. A mí lo que me pasaba era que siempre me quedaba en blanco. Conocía muchas palabras, pero cuando abría la boca, normalmente no salía nada. O preparaba todo antes de hablar para que sonara perfecto. Ahora veo que lo que me faltaba para poder hablar con más soltura y más fluidez era una estructura para guiar la práctica. Y ahí entra el truco RRR. Imaginemos que tú me acabas de preguntar la siguiente pregunta. ¿Por qué estás aprendiendo español? Y por cierto, te conviene practicar tu respuesta a esta pregunta, ya que es una pregunta que te van a hacer 1.000.000 de veces. Entonces, antes de contestar la pregunta, ¿por qué estás aprendiendo español? Respiro. Respiro porque está bien tomarse un segundo para calmar los nervios, porque muchas veces nos ponemos nerviosos al hablar español y está bien tomarse un segundo antes de hablar. Luego repito la pregunta y esto sirve para no quedarme bloqueado sin saber qué decir. Es simplemente para empezar a hablar, a decir algo. Y por fin respondo a la pregunta usando 2 trucos. Primero, a mí me gusta responder con una frase hecha, una frase de arranque. Algo como, buena pregunta. O, en mi opinión, o es un tema interesante porque, o lo que pasa es que, algo así. Básicamente frases que te ayudan a ganar tiempo mientras piensas en lo que vas a decir. Luego, me gusta responder con un sándwich de detalles. Un sándwich de detalles. Ahora voy a contestar la pregunta para que veas lo que es el sándwich de detalles. ¿Por qué estás aprendiendo español? Es una buena pregunta. Es una buena pregunta y para mí hay muchas razones por las que sigo aprendiendo español. Pero diría que una de las más importantes es que me gusta cómo suena. Siempre me ha gustado cómo suena el español y siempre me ha fascinado la cantidad de acentos que hay, la cantidad de formas de hablar que existen en el mundo hispanohablante. Y me gusta siempre descubrir nuevas formas de hablar, nuevos acentos que no conocía bien a través de la música, el cine, las series, las personas que conozco. Entonces, para mí siempre presenta un desafío interesante y divertido. Así que sí, para mí hay muchas razones para seguir aprendiendo español, pero esa es una de las más importantes, que me gusta cómo suena. Entonces, el sándwich de detalles significa una respuesta general. Empiezas con algo general. Por ejemplo, estudio español porque me gusta viajar. Luego pasas a un detalle específico. El año pasado fui a México y no entendí nada. Estaba demasiado nervioso para hablar y me daba miedo equivocarme, sobre todo en los restaurantes. Y eso fue frustrante. Y para terminar, vuelves a la idea central, a lo general. Y por eso decidí tomarlo en serio y aprender español de verdad para que la próxima vez que vaya a México me pueda comunicar con más confianza. Esta estructura te da algo concreto para apoyarte mientras hablas. Ya no tienes que improvisar desde cero cada vez que abres la boca
para practicar el español. Entonces la idea es practicar así cada día con una pregunta diaria. En vez de solo practicar la conversación en una sesión semanal con un tutor, una vez a la semana, ¿no? O con amigos hispanohablantes que no siempre tienen tiempo, porque una vez a la semana o de vez en cuando no es suficiente si quieres dejar de traducir en la cabeza y hablar con más fluidez sobre una gran variedad de temas. Pero ¿cómo haces para practicar esto si no tienes con quién hablar? Bueno, de hecho, construí una versión IA de mí mismo en una app llamada Teacher AI. Y ahí puedes contestar preguntas como esta y tener conversaciones completas cuando quieras sobre cualquier tema y te da feedback y encima se adapta a tu nivel. Y varias veces al año organizo un Speaking Challenge en vivo dentro de la app, donde puedes practicar junto a otros estudiantes. Si te interesa, el enlace está en la descripción de este video. Entonces, la idea cuando practicas la conversación es respirar, repetir y responder. Y para responder, te apoyas en una estructura como el sándwich de detalles, en que das una respuesta general y luego profundizas en uno o dos detalles concretos y terminas volviendo a la idea central, resumiendo así. Y cuando practicas de esta forma, contestando una pregunta al día, dentro de un mes verás que traduces en la cabeza cada vez menos y que piensas cada vez más en español. Te recuerdo que para practicar la conversación en español conmigo, puedes hacer clic en el link en la descripción. Pero ¿qué haces si por más que intentes el vocabulario que aprendes no sale cuando lo necesitas? Bueno, en este video te explico cómo resolverlo.